Memorias. Entrelazar. Y bueno, la siguiente práctica lleva por nombre Puntos de Fuga, presentada por Rosaura Ivonne Palestina Reséndiz. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con especialidad en prevención de adicciones por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, maestra en Psicología Social de la Salud por la Universidad de la Provincia de Marsella, y maestra en Terapia Cognitivo-Conductual por el Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Y bueno, pues tiene experiencia en investigación en el área de psicoanálisis social, psicología social, psicología comunitaria y psicología social de la salud. Evaluación de programas de salud pública asociados a la prevención de adicciones en Francia y México. También cuenta con la experiencia en docencia, orientación profesional y vocacional a nivel preparatoria y universidad. Actualmente coordina el Centro de Formación Docente de la Universidad La Salle. Y bueno, pues te escuchamos. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Javi. Yo les voy a presentar un proyecto que a mí me encantó participar. Creo que no me dejan compartir todavía pantalla. Si me dan acceso, se los agradecería. Les decía que es un proyecto que fue bien noble porque efectivamente también surgió en este proceso del encierro de la pandemia, de todo lo que nos cuestionaba en el encierro de la pandemia, y lo denominamos Puntos de Fuga. Puntos de Fuga en realidad es un proyecto que realizamos en colaboración el Centro de Psicología Clínica, Vicerrectoría y el Centro de Formación Docente, y justo también tiene que ver con la idea de vincularnos, conectarnos, crear, compartiendo, haciendo comunidad y haciendo estas redes de las que hablaba tanto Cintia como la rectora. Entonces, Puntos de Fuga surgió de la idea de, digamos, el enlace entre dos conceptos. El primero era el concepto de rizoma, que si no conocen un rizoma, pues a los presentes está del lado derecho, es en biología como una manera muy particular de conectarse y de crecer de algunos seres vivos vegetales. Y este concepto se ha traído al ámbito de la reflexión, el conocimiento y el aprendizaje, y se propone como una idea de justo construir mapas en donde hay un crecimiento, pero también hay una alteración de cómo se generan las ideas, la creatividad, la entrada y salida de información, cómo se conectan los diferentes sistemas pues, para estar comunicándose, creando, y mucho en el sentido no lineal, es decir, no hay una jerarquía, es descentrado, no hay una manera específica o precisa de crear, sino es la colectividad, la corriente de esa colectividad la que genera la creación. Este es un concepto que después de Luz ha aterrizado, ¿no? Un poco para cuestionarse acerca de la creación y de la ciencia. Y el segundo concepto con el que lo vinculamos era el tema que propuso Félix Guattari, que es un filósofo y psicoanalista de los años 70, que en su libro Líneas de Fuga hablaba acerca de que le hace una crítica acerca de la construcción del conocimiento. Y él dice, hay maneras muy lineales de construir o muy establecidas producciones intelectuales, casi como rictus, como maneras muy definidas, muy privilegiadas de crear investigación y de crear estos saberes, mucho en el orden de lo lingüístico, que era lo que investigaba. Y contrapuesto a esta idea, él hablaba acerca de líneas de fuga potenciales, estas maneras de salirse de lo que está preestablecido en la ciencia, de cuestionar, de ir de lo privado social, este vínculo del cuerpo con lo mental, de lo no monetizable, del inconsciente y de la programación deliberada, pues justo para salir de lo establecido y de lo que típicamente se asocia a la producción científica.
Entonces unimos esos conceptos y creamos esta idea de puntos de fuga. Puntos de rizomas, los rizomas, si se dieron cuenta, eran como puntitos de los cuales se fugaba un enramaje que no tenía, decíamos, no tenía sentido visualmente, pero al mismo tiempo sí tiene sentido, ¿no? Que parte en muchos sentidos. Y entonces, a partir de esta unión de los conceptos, creamos la idea de puntos de fuga. Puntos de fuga, en realidad, eran espacios de encuentro que justo tenían por objetivo, decía ahí, de construir nuestras murallas, es decir, crear espacios en los que nos escapábamos literalmente de la realidad para crear vínculos y fugarnos del encierro. ¿Cómo? Pues a partir de un montón de expresiones artísticas, desde el arte, la poesía, la fotografía, la contemplación, vinculándolo con los, digamos, temas que nos interpelaban acerca del bienestar emocional y del acompañamiento en comunidad. Por ejemplo, el duelo, las adicciones, el sueño, el dolor, el amor, el insomnio, la ansiedad, el estrés y un montón de cosas más que se fueron agregando, porque ahorita les voy a contar en puntos de fuga evolucionó. En primer lugar, lo propusimos un poco para ir conectando y lo enriquecíamos de todas las personas que integrábamos los diferentes centros, pero poco a poco la gente se lo apropió y ahorita van a ver que eso fue lo padre del proyecto. Les puse algunos ejemplos de algunas cosas que hacíamos en estos puntos de fuga. Eran espacios, les decía, donde nos proponíamos reunirnos, lo hicimos vía Zoom, pues justo también para cuidar la idea de no contagio y permanecer en casa durante la pandemia. Y entonces, por ejemplo, propusimos en algún punto Conjuros para el Futuro, que fue un espacio en el que a partir del dibujo, los colores, las acuarelas o cualquier elemento de creación artística, nos pusimos a imaginar acerca del futuro que imaginábamos a nuestro alrededor y al mismo tiempo compartimos una playlist de música futurista que nos inspiraba a hablar acerca de ese futuro. Fue interesante porque estábamos en un momento de la pandemia en el que el futuro era incierto, en el que se nos cuestionaba, en el que no sabíamos ni para dónde ir ni venir, todavía no sabíamos en qué momento íbamos a regresar a la presencialidad. Aquí ya había una vacuna, pero no sabíamos en qué momento íbamos a regresar a la presencialidad. Todavía se nos cuestionaba mucho acerca de si la presencialidad iba a ser como antes existía, o si iba a ser una nueva presencialidad, o cómo íbamos a vivirlo. Y como les decía, cada uno de estos temas propuestos pues tenía temas. Por ejemplo, en esta edición de Puntos de Fuga trabajamos la idea de las redes de apoyo y la transición, cómo íbamos a ir evolucionando, cómo íbamos cambiando. Y justo todo lo que el tema del futuro nos genera. Algunos otros que hacíamos, por ejemplo, tenían más que ver con la socialización, justo solo tener espacios para acompañarnos porque creíamos que el tema de los vínculos era necesario. Algunos otros tenían que ver, por ejemplo, con vincular los poemas y la lectura de tu poema favorito con tu bebida o con la bebida que creías que inspiraba ese momento de leer ese libro o ese poema o ese fragmento de cuento escrito, un poco con el tema del desestrés, el arte y la creatividad. Y les decía que lo que estuvo interesante es que en el segundo semestre, que es el semestre que acaba de terminar, la gente se lo apropió. Y entonces ya hubo propuestas de personas que en un primer momento entraron a puntos de fuga y que luego nos propusieron ya temas. Ese fue el caso del Vestido de Locura, que fue la unión entre un collage y tocar justo el tema de la locura, que es un tema que nos cuestiona de repente y al que le tenemos un poco de miedo por los estereotipos que hay alrededor. Y a partir de expresar en un collage lo que sentíamos, lo que pensábamos, vinculándolo otra vez con poemas, con música, con fotografías incluso, generamos esta práctica de expresión artística. Hubo un aporte, por ejemplo, de alguien que dijo: yo lo que quiero es tocar el tema de la inclusión porque pareciera que la pandemia nos desvinculó de los otros, y propuso irse nuestra compañera aprendiendo sobre lengua de señas mexicana. Y entonces justo la idea era aprender
a algunos elementos básicos para invitarnos un poco a cuestionar el tema de la exclusión y también a generar inclusión. Y bueno, aquí les dejé algunos elementos de algunas producciones de sesiones que tuvimos de collage, de expresiones artísticas, de pintura, etcétera. Un poco para que se den la idea, pero si se dan cuenta, siempre la idea fue jugarnos un poquito del encierro a partir de esas expresiones artísticas y centrarnos en compartir y vincularnos con otros a partir de esas expresiones artísticas. Entonces, también voy a parar ahí por si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Bueno, como bien mencionaba Ivonne, tenemos un espacio para atender dudas, comentarios, preguntas, participaciones. Bueno, pues no sé si con algo quiera cerrar, Ivonne, para poder pasar con nuestro siguiente invitado. Pues solo eso, agradecer y decir que la experiencia de Puntos de Fuga justo lo que permitió es, a través de lo que sentíamos en el momento, expresarlo y plasmarlo en cada representación, en poemas, en collage, en la pintura, a veces incluso en fotografías que en algún momento trajimos para evocar momentos o evocar situaciones que estábamos añorando a partir del encierro y la pandemia. Bien, ya tenemos aquí a Cintia que tiene por ahí una... Gracias, Javi. A ver, gracias. Bueno, yo estuve participando en varios puntos de fuga, entonces la verdad es que era una experiencia muy padre podernos reunir en pandemia, a la distancia, para poder ser creativos, para hacer collages, para hacer como un taller de fotografía. Entonces, a mí me gustó mucho toda la experiencia de cómo también se fue apropiando los mismos invitados del espacio de puntos de fuga. Hubo un momento donde quienes empezamos a organizarlo, pues por una u otra razón ya no podíamos, por ejemplo, estar todos los martes, ¿no? Que era casi cada 15 días o cada semana, ya no me acuerdo. Y fuimos viendo cómo personas que se iban uniendo, iban liderando, iban proponiendo una actividad. Por ejemplo, me acuerdo que Dariel, ¿no? Empezó con otra actividad, que Ceci también empezó a decir, hey, yo quiero hacer un taller de algo, ¿no? En la tarde para compartir con ustedes. Entonces, la verdad, eso fue muy padre porque la gente que se iba uniendo, pues se lo iba apropiando. Y pues yo creo que esa es una forma en la que uno puede ver que un proyecto funciona, ¿no? Es una de las formas para revisarlo cuando ya no tienes que estar ahí para que se organice, para que, pues sí, la gente quiera verse y empezar a proponer cosas. Entonces, bueno, pues yo quiero invitarlos porque pues los vamos a seguir haciendo, todavía no sabemos cuándo, pero cuando salga Puntos de Fuga, pues con mucho gusto, pues ahí nos veremos. Y pues muchas gracias, Ivonne, qué bueno que te animaste a participar con este proyecto que nos ha gustado mucho a todas las personas que hemos estado en él. Nada más, gracias.